Soy el nuevo heredero de esta empresa. Toda la sala se dio la vuelta al mismo tiempo. Un niño de 11 años, delgado, vestido con sencillez, con las zapatillas ya gastadas por el uso, de pie en medio de la sala de juntas de una de las empresas más poderosas de la ciudad. Y el hombre más rico de ese edificio, el millonario Alberto Sánchez, soltó una carcajada tan fuerte que resonó en las paredes de cristal. ¿Tú, heredero?, se burló, secándose una lágrima de risa. Niño, ni siquiera deberías estar aquí, mucho menos hablando de herencias. Pero el niño no bajó la mirada, simplemente lo repitió, ahora con más firmeza. Soy el nuevo heredero de esta empresa, y tengo pruebas. Y en ese momento, la risa del millonario se congeló en el aire. Comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo, y suscríbete al canal. Lo que está a punto de suceder es algo que nadie en esa sala estaba preparado para ver. 6 días antes de que todo eso sucediera, la ciudad aún lloraba la muerte de Madison. Enrique Alencar, propietario de 3 empresas multimillonarias que empleaban a casi la mitad de la población local. Y mientras él construía su imperio, el niño creció lejos del foco mediático, con su madre trabajando día y noche, tratando de mantener una vida mínimamente digna. ¿Cómo se llama el niño? Lucas. En el hospital, Enrique le apretó la mano con fuerza, como alguien que intentaba sobrevivir un día más. Cuando me haya ido, ven a mi empresa, busque la caja fuerte número 3, tiene todo lo que necesitas, y diles quién eres. Lucas no lo entendió en ese momento, pero como cualquier hijo que ama a su padre por encima de todo, obedeció. Cuando llegó al edificio, nadie le creyó. Chico de la calle, le llamaban, hasta el día en que entró en la sala del consejo y pronunció la frase prohibida: soy el nuevo heredero de esta empresa. A partir de ese momento, el destino de esas personas jamás volvería a ser el mismo. Delante de él estaba Alberto Sánchez, el accionista mayoritario, y el Saints hombre que había dirigido la empresa en los últimos meses, mientras Enrique estaba hospitalizado. Alberto era conocido por su arrogancia, para humillar a los becarios, por despedir a la gente con la misma facilidad con la que firmaba cheques, y principalmente porque creía que nadie jamás lo destronaría. Cuando oyó a Lucas decir que él era el heredero, se rió como si hubiera presenciado una escena de una obra de teatro. ¿Sabes qué es una empresa, chico? Lo sé. Mi padre construyó 3. ¿Tu padre? Alberto soltó una risita. ¿Y quién sería ese padre imaginario tuyo? Entonces Lucas metió la mano en la vieja mochila. Sacó un sobre. Arriba, el nombre del padre está escrito a mano. Para Lucas, entrégalo solo después de que me haya ido. Se lo entregó al millonario. Alberto miró el sobre, leyó el nombre Enrique Alencar y sus ojos se abrieron de par en par. ¿De dónde sacaste eso? Mi padre me lo dio. Nunca tuvo hijos. Sí, lo hizo. Me tuvo, y antes de que nadie pudiera reaccionar, el abogado de la empresa entró corriendo por la puerta, pálido como un fantasma. Caballeros, deténganse todos. Necesitamos hablar ahora. El abogado ni siquiera miró a Alberto, no miró a los asesores, miró directamente a Lucas. ¿Eres tú, Lucas? El abogado respiró hondo, temblando. Dios mío, por fin has llegado. Alberto golpeó la mesa con la mano. Basta de tonterías. Ese chico no es nadie. No, señor Alberto, respondió el abogado con firmeza. Él es exactamente quien dice ser. La herencia de Enrique Alencar tiene un único beneficiario, continuó el abogado, y no es la empresa, no es el socio. ¿Quién entonces?, gritó Alberto. El abogado dio vuelta al papel lentamente. Es él, Lucas Alencar, el único hijo legítimo, el único heredero. La sala estalló en conmoción. Alberto perdió el color. Los asesores se miraron entre sí, sin saber qué hacer, y Lucas se quedó allí de pie, agarrando con fuerza su mochila, como si intentara decirle algo a su padre. He venido, tal como me lo pediste. Y eso fue solo el comienzo. La habitación entera parecía un retrato congelado. Nadie se movió, nadie podía respirar bien, y tras esas 3 palabras, nadie se atrevió a reír. Heredero legítimo. El millonario Alberto sintió que su cuerpo se calentaba y luego se congelaba como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Ese día esperaba cualquier cosa, excepto perder su imperio a manos de un chico de la calle. ¡Qué absurdo!,
murmuró con voz temblorosa. Ese chico se lo está inventando. Seguro que lo ha fingido todo. El abogado respiró hondo como si se aferrara a su paciencia por un hilo. Señor Alberto, fui el abogado personal de Enrique durante 12 años. Reconozco su letra, reconozco las firmas y sé exactamente lo que se había planeado antes de su hospitalización. El testamento se actualizó poco antes del fallecimiento. Registrado, firmado, filmado. No hay ningún error. El corazón de Alberto latía tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. ¿Filmado?, repitió intentando mantener el equilibrio en la silla. Sí, respondió el abogado. El señor Enrique grabó un vídeo en el hospital. Necesitaba asegurarse de que nadie intentara interferir. La palabra interferir salió lentamente, con un veneno controlado. Alberto sintió como si la palabra le hubiera sido disparada directamente. Y así fue. Lucas lo observó todo en silencio. Su mano seguía agarrando la correa de la mochila como si fuera un escudo. Pero sus ojos estaban fijos en el punto. Es importante recordar, solo tenía 11 años. El abogado se acercó a Lucas lenta y respetuosamente. Lucas, ¿tienes hoy a alguna persona responsable contigo? ¿Un tío? ¿Un abuelo? ¿Etcétera? Mi mamá, uno de los asesores, un hombre canoso que siempre había permanecido en silencio, finalmente abrió la boca. Dijo que el apellido del niño es Alencar, pero aún no hemos visto ningún documento. Lucas abrió su mochila y sacó una carpeta amarillenta. Toma, mi padre me dio esto en el hospital. Prometí que vendría aquí. Se lo entregó al abogado. El hombre la abrió lentamente, como si sostuviera algo sagrado. Dentro había el certificado de nacimiento de Lucas, el antiguo documento de identidad de su padre con su nombre registrado como persona responsable, una carta firmada y sellada por la notaría y una pequeña llave numerada de la caja fuerte. El abogado colocó la llave sobre la mesa. Esta llave, señores, abre la caja fuerte número 3, la caja fuerte que Enrique pidió que no se tocara hasta que su hijo llegara en persona. Un murmullo se extendió por la habitación. Alberto se levantó bruscamente. «¡Esto es una trampa!», exclamó, golpeando la mesa con la mano. Enrique sabía que yo era la persona idónea para dirigir estas empresas. Jamás le daría todo a un niño. ¡Jamás! El abogado se giró lentamente, y su mirada reveló que ya no veía ninguna diferencia de poder entre ellos. «Señor Alberto, necesito que me responda algo». «¿Qué? ¿Por qué estás tan desesperado?». El millonario tragó saliva con dificultad. Le temblaban las manos. Yo simplemente creo que es injusto», intentó explicar. «Esta empresa es demasiado grande para entregársela a un niño». El asesor de pelo gris suspiró. «Alberto, nadie está diciendo que la empresa vaya a ser dirigida por un niño. Estamos hablando de un heredero, un propietario legal. Son cosas distintas». Otro asesor añadió. «Enrique siempre lo tuvo claro. Lo suyo se queda con quienes ama. El destino de la empresa seguiría en manos de los directivos. Solo necesitaba a alguien que honrara el nombre». Alberto golpeó la mesa con el puño, fuera de sí. «¿Y quieres poner el nombre de esta empresa en manos de este mocoso?». Lucas dio un paso al frente y llamó al abogado. «¿Puedo mostrarle algo?». «Él puede». El abogado abrió el último sobre de la carpeta. Sacó una carta sellada con cera roja. El nombre en el sello dice Enrique Alencar. Los concejales hicieron una reverencia. El abogado se volvió hacia Lucas. «Esta carta la escribió tu padre el último día que pudo escribir de su puño y letra. Pidió que se le entregara al heredero solo una vez confirmada su identidad. Puedes leerlo», dijo Lucas en voz baja. El abogado rompió el sello, respiró hondo y leyó en voz alta. «Hijo mío, si estás leyendo esto es porque tuviste el valor de venir aquí, y yo sabía que lo harías. Eres más fuerte de lo que crees, más preparado de lo que imaginas, y esta empresa corre por nuestras venas. Solo existe porque un día quise darte un futuro que a mí nunca me dieron». La habitación entera se quedó paralizada. El abogado continuó. «Pero sé que el mundo es cruel con los pequeños, y por eso no estarás solo. Dejé instrucciones claras, gente en la que puedes confiar, alianzas que hice por ti. Lo que es tuyo, nadie te lo quitará». Alberto perdió completamente el color. La carta finalizaba así.
Y si alguien intenta humillarte, no respondas con odio, responde con la verdad, porque la verdad siempre derriba a aquellos que construyeron su trono sobre mentiras. Te amo, Lucas, para siempre. El niño bajó la cabeza. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Y eso fue todo. El abogado pronunció la frase que destrozó el mundo de Alberto. Tal como indicó Enrique, el siguiente paso es abrir la caja fuerte número 3, y solo Lucas puede acceder a su contenido. Los concejales se pusieron de pie. El abogado tenía la llave de la caja fuerte. Lucas respiró hondo, y Alberto tropezó con su propia alfombra, intentando hablar. Están cometiendo el mayor error de sus vidas. Ese chico no es nadie. Va a destruirlo todo. No lo permitiré. El abogado se giró lentamente. Ya no eres tú quien permite nada. Y señaló la puerta. Ahora es Lucas quien abre la caja fuerte. La tensión se hizo tan palpable que la habitación parecía más pequeña. Lucas sujetaba la llave con ambas manos, respiró hondo y dio el primer paso hacia el pasillo que lo llevaría a la bóveda donde se guardaba la verdad, toda la verdad. El director financiero Augusto Molina parpadeó lentamente, como intentando ordenar sus ideas. Inhaló, se alisó el traje y forzó una sonrisa que no reflejaba lo que sentía. «Chico, esto no es ninguna broma», dijo, intentando recobrar la compostura. «¿Sabes lo que significa ser el heredero de esta empresa? ¿Sabes lo grande que es?» El niño asintió lentamente. «Sí, lo sé, y mi padre también lo sabía, por eso dejaba todo ordenado». La palabra «padre» provocó que algunos ejecutivos intercambiaran miradas incómodas, como si se tratara de una herida abierta que nadie quería tocar. El nombre del antiguo propietario de la empresa, Enrique Alencar, se pronunciaba con respeto por todos, pero también con un temor tácito a remover temas que pudieran reabrir el pasado. Augusto se acercó a la mesa, colocó ambas manos sobre el tablero de cristal y se inclinó hacia adelante, mirando al niño. «¿Y dónde está tu madre?» El niño cerró lentamente la mano, como si intentara contener lo que sentía antes de que se desbordara. «Está afuera, esperando. No quería entrar porque pensaba que se reirían de ella, de nosotros». Alzó la barbilla. Y tenía razón. El director retrocedió levemente, sorprendido inesperadamente, no por la respuesta, sino por el tono. El chico hablaba como alguien que había presenciado más dolor del que debería para su edad. Uno de los ejecutivos más jóvenes comentó en voz baja: «Habla igual que Enrique», y eso cambió instantáneamente el ambiente. De la habitación, el chico respiró hondo, dejó la mochila sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro solo había un sobre grueso, sellado con un sello rojo. Lo cogió con cuidado y se lo entregó al director. «Mi padre dijo que eso lo explicaba todo», afirmó con firmeza, «y que cuando yo estuviera aquí tú debías abrirlo». La habitación se quedó helada, porque allí todos sabían qué era ese sello rojo, el sello que solo aparecía en documentos del más alto nivel, utilizado para decisiones internas que involucraban millones, pero que también protegía secretos que nunca podían salir de ese lugar. Augusto se humedeció los labios, nervioso. «Niño, ¿estás seguro de que quieres abrir esto ahora?» «Aquí». «Esa fue su petición», dijo el niño, «y le prometí que cumpliría mi promesa». Hablaba de promesa como si fuera ley, y eso nadie lo enseñaba en la escuela. El director vaciló, pero tomó el sobre con ambas manos y lo sostuvo a contraluz. Le dio la vuelta, comprobó el sello, acercó el rostro y examinó la firma. Al ver la letra, sus hombros se desplomaron. Era real. Todo está en orden», dijo, demasiado débil para negarlo. «Es el sello oficial de tu padre». Algunos ejecutivos dieron un paso atrás, como si aquello tuviera un peso físico. El niño simplemente esperó, con calma, con aplomo, con la concentración de quien sabe que está a punto de cambiar el rumbo de algo más grande que sí mismo. Augusto tiró del sello lentamente. Al abrirse el sobre, 2 cosas cayeron sobre la mesa. Un contrato doblado y una carta escrita a mano. El director fue el primero en abrir el contrato, y palideció. Eso es imposible», murmuró. «¿Qué es?», preguntó un ejecutivo que estaba detrás de él. «Es una...» Augusto tragó saliva con dificultad. «Es una transferencia directa de la herencia empresarial, firmada por el señor Enrique Alencar hace 4 meses, con efecto inmediato después de...». Hizo una pausa.
después de su muerte. El niño, sin miedo, preguntó, ¿a nombre de quién está? Augusto. Alzó lentamente la vista, como si mirara fijamente a un fantasma. En el tuyo. El niño no sonrió, no celebró, simplemente respiró hondo, como quien recibe un peso enorme, no un premio. ¿Y la carta?, preguntó. El director la abrió con manos temblorosas. Era una carta corta, escrita con prisa, pero con letra firme. Leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, Augusto, es porque no voy a volver. Mi hijo, David, tiene derecho a lo que he construido, y nadie puede negárselo. No necesita lujos, necesita verdad, protección, respeto. Cuídalo hasta que sea lo suficientemente mayor para valerse por sí mismo, y si alguien duda de él, que lo mire a los ojos. Quienes llevan mi sangre no necesitan explicaciones. Augusto cerró lentamente. El niño se quedó allí de pie, mirando las palabras de su padre con lágrimas en los ojos. Uno de los ejecutivos, el más arrogante, intentó reírse, pero le salió una risa débil. Esto podría haber sido falsificado. Pero antes de terminar, Augusto cogió la carta y dijo, «La firma es auténtica, y el documento también». El niño miró al hombre que había estado intentando reírse de él desde el principio. «Mi padre decía que siempre habría gente así», dijo el chico sin enfado, solo con la verdad. «Gente que confunde dinero con poder. No quiero problemas, solo quiero lo que es mío, y lo que él me pidió que hiciera». «¿Y qué pidió?», preguntó alguien. El niño respiró hondo. Quería escuchar sus opiniones, una por una, porque él dijo que esta empresa solo funciona porque tiene gente, no porque tenga dueños. El director se quedó sin palabras, y dijo algo más, añadió el chico. Dijo que yo debía decidir si quería asumir la responsabilidad ahora o cuando fuera adulto. La frase cayó como una piedra al suelo. El niño se quedó allí de pie, mirando a todos, aparentemente pequeño de estatura, pero enorme de corazón, y entonces dijo con voz firme, «Ahora mismo no quiero el puesto de jefe, solo quiero respeto, y quiero ver el lugar que construyó mi padre. Entonces decidiré si me quedo o no». El director, el mismo que se había reído al principio, bajó la cabeza. «Lo siento, chico. No deberíamos haber hecho eso». El niño asintió lentamente. «Lo sé». La madurez del chico provocó que algunos ejecutivos desviaran la mirada, como avergonzados sin que nadie tuviera que señalar el error. Finalmente, Augusto dijo con voz firme, «A partir de ahora, entra como heredero legítimo, y nadie aquí lo discute». El niño respiró hondo. Parecía preparado para lo que le deparara el destino. «Quiero saberlo todo», dijo con calma. «Mi padre dijo que solo entendería la herencia cuando viera con mis propios ojos lo que construyó». Algunos ejecutivos se movieron incómodos, como si los hubieran tomado por sorpresa. «¿Todo?», preguntó Augusto. «Sí, todo». Eso era exactamente lo que diría Enrique Alencar. El director respiró hondo y asintió. «Así que comencemos ahora». Hizo una seña a una empleada, quien abrió las puertas de cristal. El niño entró primero, con la mochila aún a la espalda. Su madre, que seguía en el pasillo, se levantó de repente al verlo acercarse. «Hijo», corrió hacia él, acunando su rostro entre sus manos. «¿Estás bien? ¿Qué te hicieron?» «Nada, mamá», respondió con calma. «Ahora ya saben quién soy». Miró a su alrededor, sorprendida por todas las miradas, pero su hijo le tomó la mano y la apretó. «Quédate conmigo». Todo el pasillo se abrió para ellos dos. Los empleados que antes los habían ignorado, ahora apartaban las sillas, se ponían de pie y les dejaban paso. Algunas personas sabían quién era su padre, pero nadie conocía la fuerza que poseía aquel chico. El niño observó cada detalle, pero lo que más le llamó la atención no fueron las máquinas, ni los ordenadores, ni los paneles. Fueron las personas. David presionó sus dedos contra el cristal que separaba la sala principal. «Trabajan muy duro», comentó. Augusto asintió. «Funcionan. Sin ellas nada funciona». El niño ladeó la cabeza. «Mi padre solía hablar de eso». «¿Estaba hablando?», preguntó el director. «Solía decir que una empresa no es un edificio, no es un logotipo, no es una sala de reuniones. Una empresa son las personas. Si cuidamos de las personas, ellas cuidarán de la empresa». Augusto cerró los ojos un instante.
Era exactamente la frase que le había oído decir a Enrique años atrás, cuando su mundo se vino abajo. Solo el verdadero hijo del dueño podía haber oído esa frase. Acto seguido, el chico señaló a una empleada sentada en un mostrador alto, tecleando rápidamente con una postura cansada. Parece triste. La empleada, una mujer bajita con el pelo recogido en un moño, notó su mirada. Intentó sonreír, pero la tristeza seguía presente. «Es Joyce», explicó uno de los gerentes. «Su hijo fue operado ayer. Aún así vino a trabajar». David frunció el ceño. «¿Por qué?» El gerente se encogió de hombros. «Porque necesitas el trabajo, ¿verdad? Si faltas, pierdes tu bono mensual». El niño miró a Augusto. «¿Es correcto?» El director tragó saliva con dificultad. «No, sabía que no era así. Es una vieja norma de la empresa», respondió sin ningún orgullo. David guardó silencio unos segundos. Luego dijo con firmeza: «Cuando sea mayor y tome el mando, eso cambiará». Augusto sintió una opresión en el pecho. Ese chico hablaba con más claridad que muchos de los adultos que estaban allí. Continuaron la gira. Pasaron por el laboratorio de desarrollo. Pasaron por las oficinas donde nacían las ideas. Atravesaron la zona de logística que estaba llena de cajas, notas y conversaciones rápidas. Pero fue en el último piso donde el niño se detuvo. Era la planta donde se ubicaba la oficina del antiguo propietario. Una puerta grande y pesada con el nombre en una placa de metal. David permaneció de pie frente a la puerta durante varios segundos, hasta que algo llamó su atención. Sobre la mesa había una pequeña caja de madera oscura. Un pequeño cartel decía: «Para mi hijo, ábrelo cuando sea lo suficientemente fuerte». El niño extendió la mano, pero se detuvo. «Profesor Augusto», dijo sin apartar la vista de la caja. «Mi padre dejó esto aquí». Augusto asintió. «Sí, pidió que nadie lo abriera antes que tú». El niño tocó la tapa lentamente, pero su madre le sujetó la mano. Respiró hondo. Colocó ambas manos sobre la caja y poco a poco levantó la tapa. Dentro había un objeto que le hizo cortar la respiración, y cuando comprendió lo que era, todo su cuerpo temblaba. Dentro de la caja había un reloj, pero no un reloj cualquiera. Era el reloj que su padre usaba a diario, sencillo, con la correa gastada y rayado en los laterales. El tipo de reloj que solo alguien que realmente lo ama conserva con tanto cariño. David tocó el objeto como se toca el recuerdo de alguien que aún respira. Es su reloj», dijo en voz casi susurrada. «Nunca se lo quitó de la muñeca». «Solía decir que este reloj marcaba algo más que horas», susurró María. «Solía decir que marcaba promesas». El niño sostenía el reloj con ambas manos. No lloraba, pero sus ojos brillaban de una manera que nadie allí se atrevió a interrumpir. Augusto retrocedió unos pasos, respetando el momento. Entonces David se dio cuenta de algo. Dentro del reloj, bien escondido, había un trozo de papel doblado con mucho cuidado. Tiró lentamente. Era una simple nota, escrita por el padre: «Si mi tiempo ha terminado, que el tuyo vuelva a empezar». La mano del niño temblaba. Era mucho para un niño de 11 años, pero, en cierto modo, parecía lo suficientemente fuerte, tal como decía la caja. Tras guardar el reloj en el bolsillo de la camisa, David miró a su alrededor con más calma. Cada fotografía en los estantes parecía hablarle. Él vio una foto del padre sosteniendo una maqueta pequeña y una foto del padre con los empleados, sonriendo. El marco tenía una inscripción: «Trabaja con tus manos, pero decide con el corazón». El niño pasó el dedo por encima de la frase, como si estuviera acariciando la piel de un ser querido. «Quería que crecieras aquí», dijo Augusto con sincera emoción en la voz. «Tu padre no dejó esas empresas para hacerse rico. Se fue porque creía que podía construir algo que marcaría la diferencia». David miró por la gran ventana, como si intentara ver el mismo horizonte que su padre veía desde allí. «¿Y tengo que continuar?», preguntó. La pregunta no era infantil, era humana, profunda, lleno de peso. María estaba a punto de responder, pero Augusto habló primero. «Ahora no. No tienes edad para dirigir empresas, pero sí tienes edad para aprender. Tu padre lo preparó todo para que tuvieras el tiempo y la libertad de decidir tu futuro cuando estuvieras listo». El niño respiró hondo, aceptando cada palabra como si fueran ladrillos que le colocaban en su interior.
Fue entonces cuando Augusto abrió otro cajón del escritorio. «Hay una cosa más que tu padre te dejó». David se acercó. El director sacó un sobre blanco, sellado con cera azul. En el sello estaba la letra R. «Esto», dijo Augusto, «es una carta que tu padre pidió que te entregaran el día que entraste por primera vez en esta habitación». El niño sujetaba el sobre con ambas manos. No se abrió. Ella simplemente se aferró, sintiendo el peso de la historia que cargaba. María le puso la mano en la espalda. «Hijo, si quieres, podemos leerlo en casa». David negó con la cabeza. «Quiero leer aquí, donde escribió, donde soñó». Rompió el sello con cuidado. El niño empezó a leer, pero luego se dio cuenta de que no podía leer por sí solo. «Tío Augusto, ¿puedes leérmelo?» El director no se lo esperaba, pero asintió, se ajustó las gafas y comenzó. «Mi hijo, si estás en esta sala, es porque la vida te trajo aquí con más valentía de la que yo tuve a tu edad. Aprendí muy pronto que el mundo no siempre entiende la sensibilidad, la honestidad o la bondad, pero tú naciste con ello de una forma tan natural y pura que temía que el mundo intentara arrebatártelo». María tragó saliva con dificultad. El padre, si estuviera allí, estaría llorando. Augusto continuó. «No quiero que seas grande por el dinero. Quiero que seas grande porque escuchas, porque entiendes, porque ves lo que otros no ven. Si algún día sientes que no perteneces aquí, recuerda, esta empresa existe porque tú exististe primero en mi corazón». David cerró los ojos y una lágrima cayó en silencio. El director leyó la última parte. «Y cuando te sientas perdido, regresa a esta habitación. Mira por la ventana». Yo la miraba todos los días y me decía, «Mi hijo verá este cielo cuando sea lo suficientemente fuerte». Ese día ha llegado. Mi tiempo se ha acabado. Ahora comienza la tuya». Augusto dejó de leer. No había nada más en la carta. El muchacho guardó la carta en el bolsillo, junto con el reloj. Cerró la caja. Luego miró a Augusto con una firmeza que sorprendió a todos. «Quiero ver al resto de la empresa. Quiero saber qué hizo mi padre. Y quiero saber qué les queda por hacer». Los ojos de Augusto se abrieron de par en par, pero sonrió. «Por supuesto, David, es tu empresa». Pero el chico levantó el dedo para corregirlo. «No es mío. Pertenece a la gente que trabaja aquí. Simplemente recibí el nombre. Ahora necesito saber cómo honrarlo». María cerró los ojos un instante. Esta vez, no para evitar el dolor, sino para agradecerlo, porque su hijo estaba creciendo tal como su padre lo había soñado. Y entonces, con Augusto a la cabeza, salieron de la habitación. El reloj del padre pesaba mucho en su bolsillo, pero tenía un buen peso guía, el peso de una promesa. Y mientras caminaba, el niño sintió algo que nunca antes había sentido, una llamada. Algo sugería que la verdadera historia aún no había comenzado, porque alguien los estaba esperando afuera. Al salir de la habitación de su padre, el pasillo parecía distinto. Ya no era un simple pasillo. Para David, aquel lugar ahora olía a recuerdos, a responsabilidad, a añoranza y a comienzos. Augusto caminaba delante, con paso firme pero más lento que antes, como si quisiera darle tiempo al niño para observar cada detalle. María lo seguía, con la mano en el hombro de su hijo, aún emocionada y algo mareada por todo lo sucedido. El niño caminaba por el medio, sosteniendo la caja de su padre como quien sostiene a un recién nacido. Cuando se abrieron las puertas, entraron en una planta llena de ventanas, mesas grandes y empleados absortos en sus monitores. Pero sucedió algo curioso. La gente comenzó a levantarse lentamente. Miraron al niño, miraron la caja que tenía en las manos. Sabían exactamente lo que eso significaba. Una empleada se acercó amablemente. Una mujer de unos 40 años con ojos cansados pero bondadosos. «¿Tú eres?», preguntó, casi sin voz. David negó con la cabeza. «Soy su hijo». Los ojos de la mujer se llenaron inmediatamente de lágrimas. «Tu padre», murmuró ella, «nunca faltó ni un día, ni siquiera cuando estaba enfermo, ni siquiera cuando estaba triste. Siempre estuvo aquí. Hablaba de ti como si hablara del futuro, como si fueras su todo». El niño tragó saliva con dificultad. No sabía que necesitaba oír eso hasta que lo oyó. Augusto dejó que la escena se desarrollara sin interferir. Augusto condujo a David a la sala de reuniones. Fue entonces cuando los empleados comenzaron a llegar,
Uno por uno, un señor mayor, con el pelo completamente blanco, se acercó lentamente. «Trabajé con tu padre cuando llegó aquí, muchacho», dijo con voz ronca. Llegó vestido con sencillez, con una mirada tímida, pero con una voluntad de triunfar que nadie pudo apagar. Vi cómo se construía este edificio ladrillo a cintos. ¡Ladrillo! David se puso de pie y estrechó las manos del señor con ambas, tal como lo había hecho su padre cuando quería mostrar respeto. El hombre sonrió, visiblemente conmovido. «Estaría orgulloso de ti. Solo con ver cómo sostienes esa caja, se nota». Cuando Augusto vio que el muchacho estaba casi abrumado por las emociones, le puso la mano en el hombro. «David, te vamos a llevar a casa. Mañana es otro día, y te espera algo para lo que debes estar preparado». David se puso de pie lentamente. «¿Qué?» Augusto respiró hondo. «Mañana viene el socio de tu padre. Ha estado fuera del país los últimos meses, y tiene cosas que contarte, cosas que nadie más sabe». David simplemente respiró hondo y dijo: «Entonces volveré mañana». David se despertó temprano al día siguiente, antes de lo que estaba acostumbrado. De camino a la empresa, David no dejaba de mirar por la ventana. En cuanto entraron, se dieron cuenta de que el ambiente era extraño. La gente susurraba. Los empleados caminaban deprisa. Algunos evitaban mirarlas. A María le pareció extraño. El niño se acomodó agarrando con más fuerza la caja de su padre. Augusto respiró hondo. Había abogados en la sala. La madre se alarmó. «¿Abogados? ¿Por qué?» Augusto respondió en voz baja. Dijo que tiene derecho a una parte de la empresa y que quiere hablar con el nuevo heredero. María apretó con fuerza la mano de su hijo. «Vale, vamos». David hablaba en serio, demasiado serio para un niño de 11 años, y en el centro de ellos había un hombre, mayor con el pelo gris y una postura rígida. Parecía alguien acostumbrado a dar órdenes. Se giró lentamente al ver entrar al niño. «Así que», dijo finalmente, «eres el hijo de Leonardo». David respondió con calma: «Sí, lo soy». El hombre se cruzó de brazos, observando al niño. «Me llamo Vicente. Fui su pareja durante muchos años». La madre tiró ligeramente hacia atrás de su hijo, protegiéndolo sin darse cuenta. «¿Qué quieres?», preguntó con firmeza. El hombre sonrió levemente, una sonrisa fría. «Quiero lo que es mío. Antes de morir, el señor Enrique Alencar firmó documentos que usted desconoce». David apretó la caja. Vicente arqueó una ceja, burlonamente. «Los niños no saben lo que hacen los adultos». María estaba furiosa. «No le hables así a mi hijo». El hombre ni siquiera la miró. Augusto dio un paso adelante. «Vicente, con todo respeto, no puedes hablar así». Leonardo dejó todo en regla para su hijo. El hombre esbozó una sonrisa aún más gélida. «Vamos a ver». Caminó hacia la mesa de la sala, dejó caer una carpeta sobre la superficie y la abrió. Había documentos, contratos, firmas. Vicente acercó la carpeta a David. «¿Reconoces esto?», preguntó con voz cargada de veneno. El niño se acercó, pero antes de que pudiera tocarlo, Augusto puso la mano sobre la carpeta. «Necesito ver esto primero». Vicente respondió con voz firme. «Quita la mano de ahí, Augusto. Esto es un asunto de familia». El niño miró al hombre y, por primera vez, lo afrontó de verdad. «¿Conociste a mi padre?», preguntó, con calma. «Por supuesto», respondió Vicente apresuradamente. David frunció el ceño. «¿De verdad lo conocías?». Vicente se molestó. «¿Qué clase de pregunta es esa, chico?». El niño señaló la carpeta. «Si conocieras a mi padre, ¿por qué nunca me habló de ti?». Vicente apartó la mirada. Y fue en este pequeño desvío donde David se dio cuenta. Ese hombre estaba mintiendo sobre algo. Augusto también se dio cuenta de eso. Y Vicente intentó recuperar el control. «Leonardo no te hablaba porque estaba ocupado». «Entonces muéstramelo», dijo David. «¿Qué?», preguntó Vicente molesto. «Muéstrame alguna prueba de que eras su amigo, una foto, un mensaje, lo que sea». Vicente se quedó paralizado. Los abogados intercambiaron miradas incómodas. María se cruzó de brazos. Augusto no podía apartar la vista de él, y David se dio cuenta. «Mi padre no confiaba en ti». Vicente se sonrojó. «No digas tonterías, solo eres un niño». David dio un paso más cerca. La voz no tembló. «Puede que sea un chico, pero mi padre no era...». «Tonto». Vicente apretó el puño. «Escucha, mocoso». Pero antes de que pudiera terminar, un empleado abrió la puerta con desesperación. «Señor Vicente, encontraron algo en el archivo digital del señor Leonardo,
Algo importante. El hombre palideció. ¿Qué? El empleado tragó saliva con dificultad. Un vídeo que él grabó. Un vídeo que menciona su nombre. Todos contuvieron la respiración. Vicente palideció. David sintió que su corazón se aceleraba. Augusto apretó el puño. El empleado terminó en voz más baja. Dejó instrucciones específicas de que este vídeo solo debía abrirse cuando el heredero estuviera presente. Los ojos del niño se iluminaron. Vicente se dejó caer en su silla, tenso, y el empleado preguntó, ¿quieres que lo abra ahora? El empleado sostenía la tableta con ambas manos, como si portara algo sagrado. La pantalla brillaba en el centro de la habitación, iluminando rostros tensos y asustados, y a un niño cuyo corazón latía más rápido que el reloj de su padre. Aquí está el vídeo, repitió el empleado casi susurrando. María sujetó el hombro de su hijo. David, si no quieres verlo ahora. Pero el niño respiró hondo, muy profundo, y él dijo, deseo. El empleado asintió y comenzó a hurgar en el archivo. Vicente se levantó de un salto, como si pudiera detenerlo todo con la fuerza de su voz. Este vídeo podría ser falso. Podría estar editado. La empresa no puede fiarse de algo así. Augusto se giró lentamente, mirándolo a los ojos como si con una sola mirada desmantelara una mentira. El vídeo está en el servidor central, protegido con una firma digital. Solo su padre tenía acceso a él, explicó el abogado. No hay forma de falsificarlo. Vicente abrió la boca para replicar, pero no le salió la voz. Parecía marchitarse, como si estuviera perdiendo aire. El empleado respiró hondo y pulsó reproducir. La habitación quedó en silencio. Apareció la imagen. Leonardo, el padre de David, sentado en la oficina, más delgado, cansado, pero con esa mirada que el niño recordaba también. Fue como ver a un fantasma volver a la vida. El vídeo había sido grabado unos meses antes de su muerte. Su voz llenó la sala. Si estás viendo esto, es porque el heredero ha llegado. David apretó la caja con tanta fuerza contra su regazo que se le pusieron blancos los dedos. Leonardo continuó. Hijo, ojalá pudiera estar ahí para explicártelo todo en persona. No te imaginas lo mucho que me costó organizarlo todo. El niño parpadeó rápidamente para evitar llorar. Dejé atrás 3 empresas, muchas responsabilidades, pero también dejé algo más importante, la verdad. Alzó la vista, porque sabía que alguien intentaría arrebatarte lo que es tuyo. Los abogados de Vicente intercambiaron miradas de inquietud. Vicente intentó sonreír, pero le temblaba el labio. Esa persona, continuó Leonardo, no es familia, no es un amigo, nunca ha sido leal. David miró de reojo a Vicente. El hombre evitaba el contacto visual, tenso. Esta persona intentó hacerme daño más de una vez, dijo el padre. Un día, cuando me enfermé, intentó despedirme de la empresa diciendo que no estaba en condiciones de trabajar. María se llevó la mano a la boca, pero lo descubrí y lo eliminé de la estructura de propiedad de la empresa ese mismo día. Los ojos de Vicente se abrieron desmesuradamente, pálidos como una sábana. Pero no lo aceptó, dijo Leonardo, cerrando los ojos con tristeza. Dijo que volvería con pruebas y que nadie dejaría que un chico se hiciera responsable de nada. La respiración de Vicente se volvió pesada. Intentó ocultarlo, pero era obvio. Su nombre iba a salir a la luz. El corazón de David latía con tanta fuerza que sentía como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Augusto, dijo el padre en el video, si estás ahí, cuida de mi hijo como prometiste. El abogado contuvo las lágrimas y respondió en voz baja, siempre me cuidé. Leonardo respiró hondo y añadió, y ahora por fin, el nombre de esa persona. Los empleados que estaban en la puerta contenían la respiración. El nombre es, dijo el padre. Vicente dio un paso atrás. Vicente Andrade. La sala entera estalló en conmoción. María se llevó la mano a la boca. Los ojos de David se abrieron de par en par. Los abogados de Vicente se retiraron discretamente. Y Vicente, el hombre, todo elegante, todo importante, todo cubierto de papeles, se volvió demasiado pequeño. Demasiado pequeño. Leonardo continuó. Vicente me traicionó. Intentó convencer a los inversores de que yo era incompetente. Y cuando no lo consiguió, intentó amenazarme. Dijo que algún día conseguiría mis documentos. El hombre empezó a sudar.
Por eso dejé instrucciones claras, dijo con firmeza. Si ese video se publica, es porque intentó hacer algo contra mi hijo. La tableta se sentía pesada en las manos del empleado. Leonardo miró directamente a la cámara, como si estuviera mirando a David en ese preciso instante. Hijo, si él está ahí, no tengas miedo. Tienes derecho a lo que yo construí. Todo está a tu nombre. Toda la documentación es suya y él no tiene nada. El vídeo terminó. La pantalla se oscureció y la verdad cayó sobre todos con el peso de un edificio. Los empleados que estaban en la puerta retrocedieron conmocionados. María abrazó a su hijo, con el rostro temblando de orgullo y tristeza. Augusto cerró los ojos, exhausto, como alguien que había esperado mucho tiempo para ver justicia. Y Vicente perdió el equilibrio. Eso es mentira, gritó con la voz, quebrada por la emoción. Él lo manipuló. Él... Pero nadie le creyó. Un guardia de seguridad se acercó. Señor Vicente, necesitaremos que nos acompañe. No voy a ninguna parte, gritó. Esto es una trampa. David lo miró con una calma que nunca antes había sentido. Intentaste quitarle todo a mi padre, dijo con firmeza, pero él no te lo permitió. Vicente dio un paso atrás. Tú ganaste por suerte, chico. No fue suerte, respondió David. Fue la verdad. El hombre no pudo soportarlo más. Se desplomó en la silla, se pasó la mano por la cara como si intentara borrar sus propias decisiones, pero no había vuelta atrás. La verdad estaba ahí, clara, completamente abierto, grabado por la única persona a la que no pudo engañar, Leonardo, el padre. Cuando el guardia de seguridad le puso la mano en el hombro a Vicente, éste no opuso resistencia. Descendió del suelo como un hombre que ya sabía cómo terminaría su propia historia. David finalmente suspiró aliviado. Una larga respiración, pesado pero gratis. El empleado sostenía la tableta como si llevara algo peligroso. Aquí está el vídeo, dijo con voz temblorosa. El ambiente se tornó tenso. David ajustó la caja que tenía en el regazo y respiró hondo. Puedes demostrármelo, dijo con firmeza, a pesar de que solo era un niño de 11 años. María puso su mano sobre el hombro de su hijo. Vicente, pálido, intentó interrumpir. Este vídeo podría ser falso. No podemos fiarnos de él. Augusto, el abogado, se apartó y respondió secamente. Está en el servidor central. El padre del niño lo grabó personalmente. No hay ninguna falsificación. Vicente abrió la boca, pero no salió ninguna voz. El empleado pulsó reproducir. Apareció la imagen. Leonardo, el padre de David, estaba sentado en su despacho, hablando como si estuviera mirando directamente a su hijo. David contuvo la respiración. Si estás viendo esto, es porque ha llegado el momento. María se mordió el labio, abrumada por la emoción. El vídeo continuaba. Y también sabía que alguien intentaría ocupar su lugar. Todas las miradas se volvieron lentamente hacia Vicente. Tragó saliva con dificultad. Vicente retrocedió 2 pasos, como si algo estuviera a punto de derrumbarse. El nombre es Vicente Andrade. Fue como un trueno. La tableta casi se le cae de las manos al empleado. Leonardo continuó. Si el vídeo se abrió, es porque intentó hacer algo contra mi hijo. Todo está en su nombre. Y él, señaló a la cámara, ya no tiene ningún derecho. La imagen desapareció. Un guardia de seguridad se acercó lentamente. Señor Vicente, necesitamos que venga con nosotros. El hombre miró a su alrededor desesperadamente, pero todos se alejaron, como quien se aleja de algo sucio. David, pequeño pero fuerte, dijo, intentaste quitarle todo a mi padre. Ahora ya no puede quitarle nada a nadie. Vicente cerró los ojos, derrotado, y lo condujeron afuera sin mirar atrás. Cuando se cerró la puerta, toda la habitación volvió a respirar, y David, con la caja en su regazo, pareció comprender finalmente. Su padre lo había previsto todo, y ella lo protegió hasta el final. Se sentía como si el aire hubiera cambiado de peso. Era como si todos por fin vieran quién mandaba realmente allí, y no era ningún adulto con traje. Era un niño de 11 años que ni siquiera podía tocar el suelo con los pies. María se secó las lágrimas, orgullosa y dolida a la vez. El abogado Augusto se acercó con el sobre abierto que contenía los documentos originales. David miró los papeles pero no sonrió. No era felicidad,
Era un nuevo peso que caía sobre sus hombros, pero un peso que estaba decidido a cargar. «¿Qué hago ahora?», preguntó con sinceridad infantil. Augusto se ajustó las gafas y dijo: «Ahora tomas las riendas. No sola, pero a tu manera». La puerta de la habitación se abrió lentamente y entró un grupo de empleados. Algunos estaban asustados, otros emocionados, otros aliviados. Una empleada anciana dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. «Hijo, tu padre salvó esta empresa incontables veces, y lo que intentaron hacerte fue la mayor injusticia que he visto aquí». Ella se arrodilló frente a él. «Si me lo permite, me gustaría trabajar para usted». David no sabía cómo reaccionar. «No soy señor», dijo tímidamente. «Soy simplemente David». El empleado sonrió. «Entonces, quiero trabajar para David». La sala entera se llenó de murmullos. La gente lo aprueba. La gente está de acuerdo. Y por primera vez, David sintió algo diferente. Pertenecía a ese lugar, no porque lo haya heredado, pero porque era digno. Acto seguido, el abogado entregó otro documento. «Este es el registro de transferencia inmediata. Le permite dar las primeras órdenes como heredero legal». El niño sostenía la pluma, pero no firmó de inmediato. Observó a los empleados, miró hacia el auditorio exterior, contempló todo lo que su padre había construido con años de sudor, y todo lo que casi fue destruido por un hombre que no conocía otro amor que el poder. Entonces dijo: «Mi primer pedido no tiene que ver con el dinero». El abogado arqueó las cejas. Los empleados se inclinaron hacia adelante, atentos. David alzó la voz, sin temblar. «Quiero una habitación especial aquí, para niños, hijos de empleados, hijos de personas que no tienen con quién dejar a sus hijos mientras trabajan. Una habitación preciosa, con libros, juegos, alguien que los cuide. Quiero que los padres puedan trabajar en paz y que los niños tengan un lugar donde quedarse, sin miedo, sin hambre, sin soledad». María comenzó a llorar. La empleada de edad avanzada se llevó la mano al pecho. El abogado tragó saliva con dificultad. «Y quiero que esta habitación lleve el nombre de mi padre». Las emociones estallaron en la habitación. Era tan sencillo, tan puro, es tan poderoso. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Augusto con voz temblorosa. David finalmente se decidió a escribir y lo firmó. Una pequeña firma infantil torcida. Cuando salieron de la habitación, el amanecer ya había dado paso a un sol suave. El pasillo cobró vida como si todos respiraran aliviados. Afuera, el viento azotaba el rostro de David, y él cerró los ojos por un momento. «Papá», susurró, «hice lo que querías». María rodeó con su brazo los hombros del niño. «Hiciste más de lo que te pidió, mi amor. Lo hiciste a tu manera, y fue la manera correcta». Cuando se abrieron las puertas, decenas de empleados se encontraban en el vestíbulo. Nadie había sido advertido. Nadie estaba obligado a estar allí, pero lo eran, simplemente porque querían ver el niño que paralizó a toda una empresa con tan solo 4 palabras: «Yo soy el nuevo heredero». Sus miradas se cruzaron con la de David, y por primera vez no hubo duda, lástima, desconfianza ni burla. Había respeto. María caminó a su lado, emocionada y orgullosa. Algunos empleados la saludaron, sabiendo cuánto había sufrido en silencio. Los demás observaban al niño como si presenciaran el comienzo de una nueva era. En medio de la multitud, alguien rompió el silencio. «Gracias, David». Fue el guardia de seguridad quien previamente había sido grosero, pensando que el niño no debería estar allí. Bajó la cabeza, con el arrepentimiento reflejado en su rostro. David simplemente sonrió. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. El guardia de seguridad no pudo responder. Contuvo las lágrimas discretamente. Al salir del edificio, la luz de la mañana parecía más brillante de lo habitual. David respiró hondo. Ese fue el primer día de su vida en que sintió que tenía un rumbo, y que ese rumbo no estaba determinado por el dinero, sino por el coraje. «Hijo», María le tocó el hombro, «tu padre estaría tan feliz». David alzó la vista al cielo por un instante. Había algo ligero en el aire, como si el padre hubiera dejado un último abrazo flotando en el viento. «Lo sé, mamá», respondió. «Todavía está aquí». Los dos caminaron hacia el coche. Antes de entrar, el abogado Augusto se acercó corriendo. Sostenía una pequeña llave de metal oscuro. «David»,
El niño se dio la vuelta. Esto de aquí, olvidé entregártelo. La llave parecía vieja. En la base había un número grabado a mano. Bóveda 07. Habitación del fundador. Tu padre te dejó esto, explicó Augusto. Te pidió que lo abrieras cuando estuvieras preparado. Solo tú tienes acceso a él. David tomó la llave con cuidado, como quien sostiene el destino en la palma de la mano. Lo abriré en el momento oportuno, dijo con firmeza. Augusto sonrió, con lágrimas discretas. Naciste preparado, chico. En el coche el trayecto a casa pareció más corto, menos pesado, lleno de posibilidades. Cuando llegaron, la puerta aún tenía la vieja cadena, el suelo era sencillo y la pintura de la pared se estaba desconchando. Pero nada de eso disminuyó lo que sentían. María entró primero y suspiró, como si respirara por primera vez en años. David dejó caer el maletín sobre la mesa de la cocina, lo abrió lentamente y sacó un solo objeto, una foto del padre sosteniéndolo cuando era bebé. Miró durante unos segundos. Luego colocó la foto en la pared junto a la de su abuelo. Ahora estaban juntos de nuevo. Horas más tarde, ya de noche, mientras María lavaba los platos y David rebuscaba en la mochila que le había dado su padre, alguien llamó a la puerta. ¿Quién podría ser a estas horas?, murmuró. David corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Un coche negro aparcado, ventanas oscurecidas, motor en marcha. La puerta se abrió lentamente. Augusto bajó apresuradamente. Parecía nervioso. «Señora María, David», gritó casi en un susurro. «Necesito hablar con ustedes. Es urgente». María corrió hacia la puerta. ¿Ocurrió algo? El abogado tragó saliva con dificultad. Esta tarde la policía recibió una denuncia anónima. Bajó la voz. Alguien intentó acceder a los archivos privados de la empresa, concretamente a los relacionados con el pasado de su marido. A María se le erizó la columna vertebral. ¿Qué? Y hay más, continuó Augusto. Esa caja fuerte que mencioné, la caja fuerte número 7, es más importante de lo que imaginaba. Su padre no solo dejó documentos allí, soplaba el viento, frío. David guardó la llave en su bolsillo. ¿Qué hay dentro?, preguntó con voz firme. Augusto respiró hondo. Algo que explique la desaparición de tu padre y quién intentó realmente destruirlo. María se puso la mano en el pecho. David notó que su corazón latía de forma diferente. El abogado dio un paso atrás y dijo: «La policía quiere que abramos la caja fuerte. Mañana, contigo presente, David. Solo tú puedes autorizarlo». El chico ni se inmutó. No lo dudó. «Así que mañana nos iremos». El abogado asintió. «Avisaré a la comisaría». Cuando él subió al coche y se marchó, María cerró la puerta lentamente. David se quedó inmóvil en la acera, mirando fijamente la llave que tenía en la mano. Un destello de valentía cruzó su mirada infantil. Finalmente lo comprendió. Las herencias no son solo números. Estas son historias, verdades guardadas en bóvedas que solo se abren cuando crecemos interiormente. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja un comentario y suscríbete al canal. Cuando nos apoyas, el canal crece y llegan a ti más historias como esta. Gracias.